Hola a todos, soy Magno. Si estáis viendo este vídeo es que he causado impresión con el título, así que bueno, ese era un poco el objetivo, motivaros a que le vieres porque realmente creo que es importante tener las cosas claras. Sobre todo va a ser un vídeo que os va a enseñar un poquito la metodología que yo sigo para jugar el post-flop. Llevaba un tiempo sin hacer vídeos y creo que era interesante currarme uno y hacer uno decente o que aporte bastante valor a la gente. ¿Por qué le llamo así? Porque dependiendo del nivel que estéis jugando, 25, 50, 100, creo que os puede proporcionar esas ganancias en un plazo de 2, 4, 6 meses, un año, lo que sea. Pero sobre todo os va a hacer tener un esquema mental bastante bueno para afrontar el post-flop. Vale, como os digo aquí, el post-flop marca la diferencia. Cada día estoy más convencido. He coachado a muchos alumnos, he visto todo tipo de cosas. Y bueno, mientras que el preflop se mueve entre unos márgenes razonables, ¿vale? Que no hagamos cosas extrañas, pues me he dado cuenta de que el postflop es lo que más marca la diferencia entre una persona break-even y un alumno que sea bastante ganador. En concreto, para jugar postflop, pues hasta ahora mucha gente se basaba en la metodología esta del proceso REM, que se puso de moda en un libro de Ed Miller que escribió hace pues como 4 o 5 años o algo así, ¿vale? Donde explicaba un poco la metodología y creo que era bastante buena y básicamente se basa en esto, en la R es del rango, la E es de la equity y la M de maximizar. Para jugar post-flop, si aplicáis esta metodología, teóricamente os debería ir bien, ¿no? Sabemos su rango, intentamos ver qué equity tiene en los diferentes flops que venga y después maximizamos de acuerdo a eso. ¿En qué creo que falla el libro y la metodología? Pues que a la gente no le daba las herramientas necesarias, ni para saber regular el rango, ni para saber cómo impactan los boards, ni para maximizar, porque en el libro no se habla nada de estadísticas, ni de cómo adaptarnos al rango liviano, ni es puramente póker online. Y entonces yo lo llamo ahora el método RIV, de rango, impacto, villano. Cómo impacta en el board y qué tendencias tiene el villano, que era un poco lo que dejaba la otra parte colgando. Porque hay villanos que aunque su rango puede impactar bien, tiene una serie de leaks o nos van a entregar la mano, entonces ahí podemos aprovecharnos de eso. Vale, como os digo ya, el material antiguo creo que no cumplía esas herramientas. Vamos, que el vídeo este es válido tanto si jugáis full ring, como short-handed, como deep stack, como middle stack, porque todos vamos a tener que jugar post-flop, así que la metodología es similar. Entonces, lo primero, pues saber su rango. Vale, que yo os diga, pues, un villano que tiene open raise 20%, como esta foto que he puesto aquí, pues más o menos son estas manos. O a lo mejor quitando dama 9 y rey 10 y añadiendo 4, 5, 3 y 2. ¿Vale? Eso es lo fundamental. ¿Qué caso se puede dar? En la primera parte de la metodología siempre tenemos que andar calculando el rango del villano. Por ejemplo, si somos open raisers, si somos call callers, si hacemos un tribet y el villano nos paga, o si hacemos un call a un tribet. Generalmente el 98% de las manos que juguéis van a poder englobarse en una de estas. Entonces aquí tengo el equilab. Por ejemplo, si un villano hace open raise, ¿cuál es su rango? Pues obviamente el open raise de la posición que esté. Si en dealer abre un 50, pues este es su rango. Aquí es donde empiezan los fallos de mucha gente, porque a veces yo veo villanos que roban un 70% en ciudad pequeña. Claro. Y a veces tenemos el mismo rango de defensa contra el 70 que contra el 40. No quiere decir que en todo el mundo, pero mucha gente ha notado que sí, y hay una enorme diferencia. Ese es un poquito el caso más fácil cuando hace open raise. Luego, por ejemplo, si somos nosotros open raisers y él paga, ahí es diferente. En esta situación tenemos que ver el tribet que tiene el villano y el call call. Por ejemplo, si mi villano tiene un call call de 18 y tribet de 3, pues quitamos las manos que haría tribet y a cambio pues le ponemos alguna más. Pero por ejemplo, un ejemplo típico de full ring son villanos que hacen call call un 8%. Pues bueno, primero suelen hacerlo con parejas y luego con alguna Broadway buena, y esto es un 8%. Entonces mentalmente tienes que darle ese rango. Esto hay que trabajarlo mucho. Mucho. Y es muy importante. Siempre que os pongáis con el Hold'em Manager 5, 10, 20 minutos al día, lo que podáis, pero hacedlo a menudo y después de un mes, 2 meses tendréis mucha agilidad mental.
No sé, hay villanos que por ejemplo en Sword-Handed te pueden defender pasivo las ciegas, con manos especulativas de estilo, manos medias. Vale, imagino que tiene un colopen de 15 o 20, que es más habitual. Entonces creo que puedo ir haciendo call con estas manos, porque muchas no las tribetean. Esto es un call de 15, ¿vale? Eso por un lado. Luego el siguiente caso, ¿cuál es? Si hacemos tribet y nos pagan, ¿vale? Ahí como calculamos su rango de tribet, o de, perdón, de call al tribet, yo hago lo siguiente, un poco mentalmente. Imagina que el villano da un 60, ¿no? Y que él va a foldear al tribet, os sale ahí que foldea al tribet un 40, ¿vale? Entonces más o menos se está quedando ante los tribets con el 25% de las manos. Obviamente hay que descontar las que haría forbet para stackearse. Imaginaos que estáis en short-handed, pues por ejemplo a rey 10 a lo mejor haría forbet para stackearse. Y luego pues creo que pagaría con más bien manos de este estilo. Si es un que le gusta pagar mucho. Vamos, sobre todo Broadways, conectores, algún rey 9 suited, a7 suited, algo así. Esto sería un call al tribet más o menos de un 20% de rango. Si por ejemplo un villano de full ring, que son hay muy rocas, que abren, no sé, un 30, pongamos que está en MP o algo así, y foldea el tribet, pongamos un 70% de las veces, va a foldear el 70% de 30. Entonces prácticamente se va a quedar con un 9%. De estas manos siempre mentalmente haces el ejercicio de dejar de asumir a esos reyes, porque en full ring harían forbet, incluso a rey o damas el late. Entonces bueno, se quedan muy poquitas manos, parejas medias altas y broadways fuertes, que es lo habitual, por ejemplo si es full ring, ¿vale? Si sois middle stacks, por ejemplo, no os van a pagar mucho el tribet, pero bueno, si en alguna vez lo pagan, pues obviamente hay que tenerlo en cuenta. Vamos, la forma de calcularlo es bien fácil, tienes que tener un poco en cuenta el open raise y lo que foldea el tribet. Y luego si nosotros hacemos cola un tribet, pues el rango del villano será su tribet a priori. Si tribetea un 10, pues esto. Ojo, si no está polarizado. Si está polarizado, que eso ya es tema para hacer otro vídeo, pues puede que sea manos muy fuertes y luego bluffs aleatorios por aquí, ¿vale? Pero si no, es fácil. Miráis su tribet a esa posición y dice, bueno, tiene 13, pues 13 son esto, broadways buenas y demás. Para el tema de los rangos al principio, si os cuesta, construiros pues una hojita de Word, pegáis varias fotos de varios rangos, por ejemplo, os pegáis una foto, hacéis aquí una foto de esto y os pegáis lo que es el 10, lo que es el 20, lo que es el 30% las manos, ¿vale? Más y luego el 40, por ejemplo. Para que no os pille perdidos, que digáis, joder, he hecho el cálculo mental con las estadísticas y dice, tiene un 20. Pues bueno, podría ser algo así. Eso por un lado. Segunda parte de la fórmula, pues la I del impacto. Hay muchas veces que el impacto liga tan bien como este meteorito y aún así nos empeñamos en tirar al villano. Entonces es difícil de cambiar de rumbo el meteorito este. Vale. Entonces, en el parte del impacto, pues hay que trabajar mucho con Equilab, Flopsila también. Lo que pasa es que el Equilab es gratis y me parece un poco mejor o más cómodo utilizar, pero bueno, hay gente que le gusta el Flopsila. Una buena regla que yo sigo es que si el villano liga una mano hecha menos del 45% de las veces, lo empieza a considerar poco, ¿vale? Porque eso significa que el 55% de las veces no va a tener nada. Cuando apostamos medio bote o 2/3 del bote, necesitamos que el villano foldee, pues lo típico, habréis escuchado un 38, un 40% de las veces. Entonces, si no ha ligado un 55% de las veces, bueno, entre el flop y el turn muchas veces seréis capaces de hacerles foldear y por ahí más o menos pues pongo esto. Aquí he puesto una foto de lo que sería, por ejemplo, este rango 7 suites. Esto sería más o menos un 20% de las manos, ¿vale? En este board vais al Equilab y os da este resultadito. Tengo aquí el Equilab, os lo voy a sacar porque creo que es más fácil verlo con un ejemplo. Vale, aquí podemos poner este rango y ponéis el flop J45.
y le dais a ver qué tal flopea. Vale. Aquí abajo en condiciones predefinidas, esto ya lo expliqué en un vídeo anterior, pero bueno, le podéis poner por ejemplo a veces que tiene una mano hecha y buenos draws. Mano hecha, en este caso, este rango es un poco más tight que la anterior, pues ha ligado un 50% a las veces, empieza a ser un poco más elevado. La forma de leerlo es la parte azul son manos hechas, sobre todo os interesa eso. Aquí pues flash draws hay pocos, la parte amarilla son draws. Y flash draws pues hay un 7% a las veces. Porcentaje, bueno, tampoco muy importante. Esto nos da pistas de que a veces sobrevaloramos demasiado las probabilidades de que el villano tenga flash draw. Pero vamos, este 50 que aparece aquí es el acumulado de todo lo que hay por arriba. Es la suma del sets, que tiene el 1,8, de overpair, que tiene el 10% a las veces, de top pair, que tiene el 23, y de segundas parejas, que tiene el 14. Todo eso suma 50, ¿vale? Lo que está aquí es la suma de todo lo que hay por arriba, que es un poco el dato que tienes que consultar un poco para ver si el villano liga bien o no. ¿Qué pasa? ¿Qué me vais a decir? Coño, mientras que estoy jugando esto es muy difícil de hacer, y os doy la razón, es muy difícil. ¿Qué pasa? Hay que practicarlo mucho fuera de las mesas. En el Equilab, como os digo antes, poneros un filtro fácil, show flop igual a true y ver muchas manos, tratar de poner su rango y ver qué tal flopea. Como abreviatura a esto, pues he puesto aquí lo siguiente: ver qué cartas predominan en su rango una vez que nos hemos hecho la imagen mental de su rango con las estadísticas. Os da el rango, como hemos visto antes, en la primera parte de la fórmula, y ahora en la segunda pues ver qué cartas predominan. Si hay dos de esas cartas en el flop, su rango liga bien. Es una regla bastante fiable. Por ejemplo, mismo villano de antes, imaginaos un villano que tiene este rango, el 20% de open race, que es habitual en MP de full ring y en early de shorthanded, ¿vale? ¿Qué cartas predominan en su rango? Pues ya veis que aquí ases, reyes, damas, jotas, dieces y algún 9, pero bueno, sobre todo eso. Si hay dos de esas cartas en el board, él liga muy bien. Rey, dama, 7, por ejemplo. Evaluamos, y aquí ha ligado una mano hecha, fijaros, el 70% a las veces. ¿Vale? Luego ya veremos cómo adaptarnos, pero ha ligado mucho. Incluso en esta parte habréis escuchado siempre lo típico cuando empiezas a jugar al póker: no, un board con un as o un rey son flops buenos para hacer un continúe. A veces sí y a veces no, todo hay que puntualizar en póker. Por ejemplo, si aquí ponéis un board super seco, as 7-2, él ha ligado una mano hecha el 59% de las veces. Es bastante superior al 45% que hablábamos antes. En concreto, top pair tiene casi un 33% de las veces, lo cual no está nada mal. ¿Vale? En cambio, mucha gente va a venir un flop 5-6-7 y le va a dar muchísimo miedo. Y creo que es un poco mejor que los boards anteriores. Aquí, por ejemplo, solo tiene una mano hecha el 36% de las veces. ¿Vale? Es cierto que aumenta un poco la probabilidad de open-ended, el 5. Si queréis lo podéis sumar ahí, sumaría un 41, más algún flash draw. Pero vamos, que muchas veces es un miedo infundado, porque yo a mucha gente le pongo este board y ha ligado mucho, pero le pongo el board el anterior, el de A7-2, no, ahí voy a hacer continúe porque no ha ligado. Y muchas veces es incluso al revés. Vale, entonces la regla de las dos cartas a rajatabla. Mucha gente incluso no apuesta en boas doblados, JJ5, porque piensan que no representan nada, pero es que el rango elviano no liga apenas, un 43. Y eso que hay muchas parejas bajas, que el Equilab lo considera como dobles aquí en Tuper. Vale, que es el 29%. Si quitamos esas parejas bajas, pues se queda su rango en un 13%. El tema del rango percibido yo lo dejaría para no, 100, 200 en adelante, y en algunas situaciones, no en todas. Estas batallitas, es cierto que vosotros no tenéis nada muchas veces, pero es que el piano tampoco lo tiene, entonces gana la batalla el que más presión pone sobre la mesa. ¿Vale? Muy importante. Y la parte tercera de la ecuación es la parte del villano. Adaptarnos siempre, aprender a usar las estadísticas y interpretar sus rangos y que nos den información de cómo va a jugar él, si es agresivo, pasivo. Y luego en cierta medida pues lo del rango percibido. Tampoco es tan importante, ya os digo, porque mucha gente lo tiene sobrevalorado. Hay veces que sí hay que tenerlo en cuenta, obviamente. No os pongáis a hacer races al continúe
en dama dama 7, por ejemplo, porque no tendría sentido, pero vamos. Vale, y la tercera parte le he dividido en varios esquemitas. Esto es un esquema mental, no quiere decir que haya que jugar siempre de acuerdo a esto o de forma rígida, sino que es una forma un poco de pensar y no es, ya os digo, jugar como un robot, de escribir aquí un algoritmo y ya está, seguir esto. Si somos agresores preflop o hemos hecho open raise, si el rango del villano liga, ¿vale? Un villano hacemos open raise y hace call call y liga en el board, tenemos dos opciones: que él folde mucho al continúe, que se suele considerar más de un 55%. En ese caso siempre haría continúe. Y luego nuevamente check fold turn, porque ya, si le está foldeando mucho, nos está diciendo que está tirando toda su basurilla y que se queda con manos buenas. Que el villano foldea poco al continúe, pues encima se ha ligado y no tenemos nada, estos casos son suponiendo que no tengamos mucho, pues haremos check fold. A veces el villano vamos a hacer check y él no va a apostar, entonces robaríamos el bot en el turn. Si estamos en posición, apostamos turn y river, y si estamos fuera de posición, pues también lo mismo. Normalmente prefiero bluffs de dos calles. Vale. Entonces, vamos a ver un ejemplo de este caso. Vamos a ir aquí al Hold'em Manager y vamos a poner situaciones que hicimos pre-flop rise y que el villano no nos hiciera un trivet y que además se vio el flop, ¿vale? Vamos a seleccionar por aquí unas cuantas manos. No pide que tengamos que ver todas, simplemente algunas a modo de ejemplo. Vale, aquí he cogido manos de un alumno de no limit 100, full ring, pero vamos, que da igual si fuera short-handed o 25, no limit 50, es lo mismo. ¿Vale? Este es el caso típico, os pasa muchas veces, hacéis open raise y un piano paga. Aquí hay que ver un poco su rango. Pues hombre, él está en MP, miraría el call open en MP, que le tiene de 10, y el trivet que le tiene de 1 en MP. O si queréis podéis ver el trivet a early, que tiene 3, pero vamos. Yo creo que este piano con tan poco trivet en MP, solo trivetea asis y reyes. Asis y reyes es el 1%. Y hace call un 10. Pues un 10 serán todas las parejas probablemente. Y algunas Broadways buenas. ¿Vale? Ahora al principio, claro, cuando estéis repasando en el Equilab, pues obligaros un poco a ir haciendo esto para que las mesas, cuando llegue el momento de usarlo, os tengáis soltura o mentalmente podéis hacerlo. Esto es su rango, un 10%, no sé si estas manos más estas, esto es un 10,26. ¿Vale? Imaginaros que aquí no tenemos nada, que tuviésemos, no sé, hasta dama. Lo siguiente es ver cuánto foldea él. Yo aquí os recomiendo ver el fold al continúe en posición, porque este no varía mucho. Fijaros que donde pone OOP, fuera de posición, foldea un 80, pero en posición no le gusta foldear. Entonces, ¿qué sería lo interesante? Hacer un par de barrels. Aquí su rango no liga bien, porque Broadways de estas que hemos dicho no tienen nada, y parejas bajas, pues a lo que tenga un set van a tener segunda pareja. Entonces con un par de barrels creo que podría ir bien. Vale, aquí estaríamos en el segundo caso de cuando somos agresores preflop. Si viene no liga y foldea menos de un 55% al continúe, hacemos Cibet flop y Cibet turn. Vale, esto como regla general. Luego hay que ser un poco flexible. A lo mejor en el turn vienen a veces cartas así un poco malas o lo que sea. Pero bueno, ese sería un poco el plan de la mano. Aquí es interesante, el villano hace raise. Aquí nuestro jugador foldea. Esta parte es complicada porque tiene un muy buen soft flop bajo de 45, es un villano quizás no muy agresivo. En no limit 100 tampoco suelen raisear aquí con aire porque saben que no representan nada, y menos cuando hemos abierto desde early. Entonces por eso creo que está ok el fold. Vale, nos llevará al set o llevará flash draw y overcards, pero bueno, creo que está ok la línea. Aquí por ejemplo tenemos rey dama y paga un fish. El rango del fish es amplísimo.
un 76. En este board no liga bien, ¿vale? Pero estoy viendo que el fish foldea un 55 al continúe. Entonces, bueno, como empieza a ser ya elevado, haríamos un barrel. Si él paga, no recomiendo generalmente meter más ahí. Aquí estamos en un robo de ciegas y el vía paga. Lo mismo, cuando él hace call call, hay que ver el tribet que tiene encima pequeña, pues está loquísimo, tiene un tribet de 35 y call de 6, es como que hace muy poquito call call. Y me imagino que hará call con manos jugables, tipo conectores medios o broadways medias débiles. Entonces este board es exactamente lo que decíamos antes. No es que haya solo una carta en el board que le ayuda, es que hay tres. Vale, yo aquí le daría esto, menos esto. Sobre todo como hacemos raíces pequeños, tienden a pagar un poco más el villano. Vale. Entonces, bueno, esto sería más o menos su rango. Pero vamos, que en as, rey 10, da igual los palos. Él tiene casi un 70% de manos hechas. Aquí, como he visto antes en el esquema, el de si liga. Vamos a subir, que nos hemos adelantado un poco. Si el bien no liga bien, si tiene un fold al continuo elevado, pues hacemos continúe. Si no, de momento chequearíamos. De momento, no quiere decir que demos la mano por perdida. Ya chequeamos, creo que es ok. La apuesta a foldear. Por ejemplo, aquí es lo que decía. Si el viano nos roba el bote en el turn, ¿vale? Si el viano no apuesta, robamos el bote en el turn. Normalmente siempre recomiendo hacer bluffs de dos calles, apostar turn y river. ¿De acuerdo? Vamos a poner por aquí otra. Más 10. Vale, nos paga un regular. El tal poker ron este puede polarizar, porque veo que tiene un al forbet elevado. No son muchas manos, pero bueno, puede ser que sí. Tiene un tribeta MP pequeño de 4 y un call open de media de 10. Aquí es difícil saber su call open, pero bueno, 10 puede ser, un rango similar al diano de antes. En este board solo hay una carta que está en su rango, que es el rey. El 7 y el 8 no están muy hechos en su rango. Un villano con un call open de 10 no está pagando fuera de posición con 8-9 o 7-10 o 8-6 suited, cosas así, o sea que no está. Parejas bajas también la equity que tiene es muy pequeña. Entonces el plan a priori es apostar. Estoy viendo que él foldea mucho al continuo, fuera de posición. Un 58. Entonces entré en el caso del villano que foldea mucho. Aquí haría un barrel. Creo que aquí nuestro compañero se coló un poco. Es un continuo al menos. Pero bueno, aquí viendo esto también, que el villano no liga bien en el board y aparte tampoco apuesta, es bueno robar el bote en el turn, como os decía antes, apostar turn y river, sobre todo tenemos asalto. Aquí a lo mejor nuestro alumno pues chequeó porque tiene algo de Sodan Value con el asalto, pero no va a ganar muchas veces contra dos estreses o as dama o as j, entonces por eso creo que es mejor apostar. Más sobre todo si tenemos el flash draw ahora. Vale, 5, esperamos que viendo sus tendencias, el board y eso hubiera sido fácil hacerle foldear. Ya os digo, aplicad siempre esta metodología constantemente en cada mes, en cada mano que jugáis, para que vayáis mejorándola y os será bastante fácil. Este penrace aquí es un poco dudoso, vale. Estos, este era un 77. Esto lo vamos a dejar para luego porque es el segundo caso, vale. Una vez que hemos visto esto, bueno, ahora que lo estaba pensando, aquí entraría dentro de las situaciones en las que hacemos tribet y el villano nos paga, que la tendríamos que ver. En vez de preflop raise 2 vamos a poner dit tribet igual a true, show flop true, y vamos a poner que en el flop ligamos manos débiles tipo aire o cercano. Vale, aquí han cargado unas cuantas manos. Aquí esta, por ejemplo, es contra un fish. Nos podría valer, por ejemplo, si vemos que su open raise es 35
el fold al trivet solo un 20, más o menos continúan como que el 28% de las manos. ¿Vale? Aquí el rango que le podríais dar es difícil, porque es un fish y a veces contra los fishes se complica un poco porque van a hacer cosas un poco más random. Pero bueno, le podéis dar eso y quitando 4 manos buenas que hubiera hecho Forbet. Este board liga bastante bien con ese rango de cartas medias. Entonces, si es parte del fish fold de a poco, un 29, pues ahí, por ejemplo, no haría continuo. Lo que pasa es que si él chequea, creo que sí que está bien tratar de robar el bote. Vale, aquí no nos funcionó, pero bueno, aparte creo que va a ser split pot en ese board. Y si a veces conseguimos que el fold pues es razonable. Vale, spliteamos. Aquí, por ejemplo, el villano del Cat-Off un 50, triveteamos y él paga. Es un semifish, van a pagar con un rango muy amplio de broadways, conectores medios y demás. Entonces, en este board, como gran parte de su rango son broadways y no hay dos en la mesa, creo que está bastante bien. Es rainbow, entonces lo veo razonable de apostar. Bueno, vamos a pasar a algunas que no sean fishes. Es que además en estas manos los villanos que suelen pagar el trivet suelen ser los fishes. Pero mira, esta es más razonable. Es un villano que abre muchísimo, un 74. Aquí es un poquito lo que hablábamos antes. Tenemos que trivetear mucho, jugarle muy loose a ese villano. Incluso hacerle mucho call call, ¿no? Pero bueno, abre un 74 y foldea, aquí pone un 60, pero de media un 73. Entonces si foldea un 73 y un 74, se queda como que 20, 15, un 18 o así. Menos manos buenas que haría Forbet para stackearse. Aquí los bluffs no les tengo en cuenta, ¿vale? Porque no va a pagar con manos así débiles. Yo creo que envía nota luz stackearía con las dama 9. Puede ser a veces que sí, ¿no? Pero vamos, sobre todo esto es su rango. ¿Vale? Entonces el flop, bueno, le ayuda en cierta medida porque hasta si a veces tenéis dudas, pues podéis ponerlo. En el flop era as 4-3. Bueno, aquí tiene un mancha un 37%, pues menos de los que esperábamos, ¿vale? Aparte con sus ases buenos, as rey o as dama o ases, hubiera hecho Forbet, entonces creo que es una situación en la que el villano va a foldear poco, tiene un fold continuo bajo, pero que a la vez puede ser bueno para meter varios barrels. Dado que si él tiene un as va a ser un as medio, y ante varios barrels va a tener dificultades en pagar. Y el resto de sus manos pues es que ahí apenas ligan nada. Esto es un trivet más o menos de farol porque él foldeaba mucho al trivet. Lo que pasa que aquí pagó. Abre un 21 y foldea al trivet como que un 80. Su rango de cola al trivet es como 4 o 5%, que es as dama 9 o as dama 10. Y haría Forbet aquí solo con ases y reyes, creo, un tipo así de este estilo. Este board es interesante porque su rango liga bastante bien. Hay broadways tipo as dama o as rey que tienen gacho y overcards. Hay parejas de 7, 9, 10, pero estoy viendo que foldean una barbaridad al continúe. En trivet pot no teníamos datos porque es el primero que jugó, pero foldea un 67, entonces siempre haría el continúe ahí. Bueno, esta es otra línea alternativa, parece que le metemos más miedo al villano, además se nos abrió el flash draw en el turn. Si él solamente paga, nos va a telegrafiar de que lleva un draw, que lleva 10 o jotas y tiene miedo, entonces la idea sería bluffear river. Bueno, también me parece otra línea interesante. Esto os demuestra un poco esta mano, ¿vale? Con lo que os explicaba antes, de que la gente no tiene en cuenta los rangos percibidos. Incluso en No Limit Thing estamos hablando de un villano que a simple vista podría parecer competente, un 21-18, pero no lo es tanto. Porque que nosotros nos demos check aquí en posición con... Vamos a ver, me ha saltado mi mensaje, sería un poco desagradable que no estuviese grabando. Si nosotros nos hemos dado check aquí en posición, no tiene sentido. O sea, hasta con jotas o damas el peor jugador del mundo apostaría. Porque hay que proteger la mano. Incluso con draws. Por eso incluso nuestra línea en el tune funcionó y el villano foldeó. La verdad que si solo tenemos en cuenta su rango, nivel de pensamiento 1, pues es razonable. Vale, pero ya os digo, si el villano fuera aquí competente podría hacernos un res de vuelta o pagarnos light y demás. Aquí triveteamos. Aquí lo que pasa es que se unió 2 a la fiesta. Está tampoco...
Se puede hacer un continuo porque el board es bastante seco, rey 9-4. Vamos, tampoco nos vale de ejemplo para lo que estamos hablando ahora. Este ya sí que vale un poco más. El flop la verdad que no ayuda mucho al villano. Si en vez del 8 estuviera un 10, una J, un As, un Rey, le ayuda bastante más. Pero este no. Estoy viendo que folde un 67 al continúe, pues la línea mejor creo que sería hacer continúe. Y aquí yo jugaría check fold. Sobre todo por su fold al continúe tan elevado. Muy elevado, entonces creo que hay que darle crédito. Aunque se nos abra el draw, yo jugaría check. Si le ha puesto algo razonable, pues igual sí que hago check call una. Pero si no, normalmente sería check fold si luego apuesta mucho. Tenías dama, vale, pero bueno, esto es típico de gente que foldea mucho. Ya os digo, muy importante aplicar esto. Y vamos ahora con la parte de si somos call callers. Vale, aquí arriba lo pongo si somos call callers o hemos hecho call al trivet. Si el rango el no liga bien, vale, sabemos su rango de open raise o sabemos su rango de trivet, pues si no tenemos nada vamos a foldear. Si el no muestra debilidad o no apuesta, pues es bueno robar el bote. Normalmente recomiendo 2 calles, apostar 2 calles. Y si tenemos algo de equity, jugar con cuidado. ¿Qué me refiero con jugar con cuidado? Pues si el no es pasivo, igual le pago un barrel y vale. Si tiene un woman y buen softflop bajo, tiene poco second barrel, pues foldaré tun, manos medias débiles. Si por el contrario el no es agresivo, pues igual sí que es mejor aguantarle 2 calles y si metía 3 barras o lo que sea, pues foldear. Pero vamos, es raro encontrar a los gente de ese estilo. Y luego, por otro lado, si no ligamos, o sea, si el rango suyo no liga, vale, imaginaos un piano que tiene open raise de 70 y hemos hecho call call, en muchos boas no va a ligar. Si no tenemos nada, pues a blufear, vale, lo pongo aquí. En boas secos, obviamente, es mejor hacer floats y en boas coordinados es más creíble. Me gusta también de vez en cuando hacer raises al continúe. Si, por ejemplo, el piano no apuesta, que nos hace continúe, pues ahí metemos. Si estáis en posición, meted 2 calles, flop y tun. O si estáis fuera de posición y el bien se da check en el flop, pues salimos apostando en el tun o en river. ¿Vale? Si tenemos algo de equity, pues bueno, jugar con cuidado, porque tampoco va a ser una mano excelente, pero vamos, que podéis aguantarle bastante al villano. Luego, por ejemplo, en boars secos, con manos medias o así, pues puede ser interesante inducir acción. Sobre todo, obviamente, contra gente agresiva. Contra gente pasiva nos interesa inducir acción. Simplemente apostaremos y ya está. Y en boas cortinadas, pues hombre, o boas que puedan complicarse, es mejor proteger la mano. Es un poco el esquema global, ¿vale? Podemos ver alguna mano cuando hemos hecho call call y se vio el flop y de momento vamos a poner face trivet preflop false, ¿vale? En el flop vamos a poner que ligamos manos débiles de este estilo y así estaría, creo, el filtro. A veces tarda un poco en cargar el hold de manager. Esto es lo que tiene cuando ponen muchas manos. Vamos a seleccionar hasta aquí, por ejemplo. Vale, aquí pagamos. Hombre, tengo 42 manos de él, pero vamos, es un 19-19 en MP, está abriendo como mucho un 15, un 20% de su rango. En este board, su rango, sabemos cuál es, un 15, un 20, nos liga bien. Vale, podemos ponerlo si queréis. Su rango ahí de Open Rise en MP3, pues para muchos villanos creo que podéis darle esto, aunque no lo conozcáis mucho. Opera 1063. Tengo un poco memoria de pez, no soy capaz de recordar lo que he visto hace 2 segundos. Vale, aquí he ligado justamente un 45, que está dentro de los límites razonables que hablábamos antes. No hay draws apenas en el board, y aparte nuestros 8 pues van a tener muy buena equity ahí, no sé, un 60% o así. Bueno, 54 contra su rango. 5 puntos menos, pero vamos. ¿El plan cuál es? Si él es agresivo, le aguantaría 2 calles aquí. Mete 2, bueno, interesante línea.
Le aguantaré 2 calles y a lo mejor ya si hay 3 barrels o algo así, pues podríais foldear. Aquí me imagino que nuestro compañero pagó porque la apuesta pues es un poco ridícula. ¿Vale? Pero bueno, había ligado en el turn y nada. Pero vamos, que tampoco es una desgracia hacer call en el flop y no proteger la mano, porque él, como mucho en el base, tiene un 25% de completar. Incluso en el... de cara del flop al túnel solo tiene un 12% de completar. Aquí tenemos a un loco que os hablaba antes al principio del vídeo, que abre un 86%. ¿Vale? Santiago le puede defender muchas manos. Da igual un poco lo que tengamos, que rey 4, que rey 10, que la equity no va a variar mucho. Lo que importa es su rango. Y es que un rango del 86, esto es muy importante, no liga bien ahí. Ponéis ahí 86% y ponéis un board, pues si queréis con un flash draw a 8-5 o algo así similar a lo que vino. Aquí liga un 39% de manos hechas. Entonces es un board que liga poco. ¿Cuál es la mejor forma de blufear? Pues probablemente hacer un float. Hacer raise no, porque aquí no tendría mucho sentido. Entonces creo que el float de nuestro amigo está ok. ¿Qué pasa? Que aquí estamos jugando contra un villano agresivo. Vale, tiene un second barrel elevado de 53, one money wins flop elevado. Entonces creo que la mejor línea puede ser call flop, raise turn o colear otra vez y apostar river. Vale, lo que sería un doble float. Pero bueno, es raro que aquí os hagan 3 barrels sabiendo unas. Entonces si el cheque river no antigro va a ser para hacer check fold. Por eso aquí creo que es un fallo de planificación de la mano, de conocer su rango y demás. Rey J, vamos a pasar esta porque realmente es un raise over limpers, lo que hizo el otro tipo. Esta nos gusta más. Lo que pasa es que nos hemos comido un squeeze por detrás. Yo aquí foldearía porque 7 va a ser un poco complicado de jugar después. Rey dama, pagamos, vale, esta es más normalita. Ahora un 25, en este board doblado no liga. Podéis ir aquí poner su rango, pero vamos, no liga. Si el viene una apuesta, que es uno de los casos que hablábamos en el esquema, pues obviamente lo mejor es apostar aquí 2 calles. ¿Vale? Este cheque es un poco dudoso. A lo mejor va a jugar check call aquí una vez el viano con asalto o con parejas, pero vamos, que suelen foldear mucho después, si les ponemos presión. Luego también lo que hemos dicho antes, si veis doble check, suele ser igual aire. Entonces ahí conviene también apostar, ¿vale? Pues bueno, eso cuando hacemos call call. Podemos ver, en vez de cuando hacemos call call, cuando hemos hecho call al trivet. Vamos a añadir aquí que las ciegas que pusimos Bibelize, Putting Pleflop sean mayores de 8, ¿vale? Para que no se hagan los trivets esos absurdos que hacen los fises a 5 ciegas o a 6 o cosas así. Vamos a ver si carga. Está un poco rebelde, Hold Manager. Normalmente no sé a vosotros, pero aquí en playas cuando empiezas a tener traqueados más de, no sé, 90.000, 100.000, empieza a ir bastante lento el tema. Bueno, pues nada, no sé si os tendré que contar un chiste o algo así hasta que salgan las manos. Ahora es cuando pondría uno en el vídeo aquí, fail. Tonto. A ver. Hay un pequeño truquillo que es darle use for all y os vais a sesiones y en sesiones pues aquí os aparecerán un poquito más de manos. Vamos a usar estas. Aquí as dama nos hace squeeze este hombre. No me gusta para el squeeze, pero bueno, vamos a suponer que su rango de squeeze era 10, ¿vale? Y en este board un rango del 10 pues liga siempre, entonces aquí hay que salir corriendo. Esto es un fold, ¿vale? El call ahí es bastante dudosillo. Vamos, aquí tenemos otro as dama.
El tribete early un 5 sería full preflop, pero bueno, se supone que el villano está tribeteando eso. Un 5 liga bien, da igual el lugar que venga, porque hay muchas parejas medias altas, as rey, as jotas, dama. Y bueno, además aquí estamos contra 2, pues bueno, es full. Vale, pero ya os digo, cuando paguéis el tribet, pues simplemente es ver cuántos tribetea. Si tribetea un 10, pues normalmente son el 10% mejor de las manos, salvo que su rango esté polarizado, como os he dicho antes del vídeo. Y ver un poco sus tendencias. Que el board le ayuda poco, como hemos visto antes, pues la idea sería flotarle o hacerle algún tipo de bluffs. A veces en el tune, si le es agresivo, vais a tener que hacer raise tune o doble float. O si el board es seco en el flop, puedes hacer un raise. O sea, perdón, si es un board coordinado, que es más que le voy a hacer un bluff raiseando, pues es mejor aplicar esa línea. Y luego, obviamente, si el board le ayuda al villano, pues jugar con mucho cuidado. Si tenemos poca equity, también jugar con cuidado. Vale, pero bueno, espero que os haya aclarado un poco. Creo que lo deberíais trabajar bastante esto, no es tan sencillo como parece. Yo a la gente les recomiendo a mis alumnos que por lo menos un 25% del tiempo que dediquéis al póker sea a repasar o aprender algún tipo de concepto nuevo de estos o aprender bien la lectura de manos, porque va a ser lo que os dé mucho dinero a largo plazo. Si le dedicáis, por ejemplo, 4 horas al día al póker, pues por lo menos una que sea repasando este tipo de cosas o viendo vuestras propias manos en flop o en tune, etcétera. Yo os garantizo que si el tema del equilab y de los rangos lo trabajáis 20 o 30 minutos al día, como os he dicho antes, en un mes, 2 meses, vais a saber bastante. Y eso os va a dar mucha ventaja cuando lleguéis a la mesa. Porque os aseguro que en niveles, incluso no al limit 100, el 80% de los villanos no tienen muy claro los rangos de la gente mentalmente o no saben traducir las estadísticas a rangos adecuadamente. Por encima igual sí, pero no afinar 100%. Y luego aparte saber qué board les ayuda y cuáles no les ayuda. Y eso os va a dar una ventaja increíble. Es como tener un pequeño equilab en vuestra cabeza a la hora de ir a jugar a las mesas. ¿Vale? Y bueno, por lo demás, nada. Aquí os he puesto los $10.000, pues nada. Ahora hay que salir a ganarles, ¿vale? Así que nada, si tenéis alguna duda o algo así, pues podéis postear en los comentarios y lo discutimos, ¿de acuerdo? Así que nada, un placer y nos vemos para el próximo vídeo. Hasta luego.